entonces en esta oportunidad pues estamos con la doctora Jennifer Loaiza, como le habíamos comentado, ella trabaja en la Corte, es perito de la Corte. Y pues vamos a conversar con ella sobre todo las secuelas, en las secuelas de las víctimas en los delitos sexuales, que hoy por hoy está tan comentado, doctora, ¿verdad? Cuéntenos usted, ¿qué nos puede indicar sobre la evaluación en esos casos que pues presenta secuelas la víctima de abuso sexual? Bueno, en cuanto a las... A ver, ahí quiero hacer una pausa. Bueno, en cuanto a secuelas para intervenir en víctimas de delitos sexuales, siempre hablamos de lo que es el daño psicológico, ¿no? La secuela no viene por sí sola, sino que la secuela viene acompañada de una lesión psicológica o una secuela que esto nos configura un daño psicológico, ¿no? Entonces, una vez la víctima viene y realiza una denuncia y se hace el peritaje médico por un lado, pero también solicitan la valoración psicológica. Nosotros dentro de la unidad de violencia no trabajamos exclusivamente en delitos sexuales, sino eso lo hace la fiscalía. Sin embargo, de una u otra forma, pues puede llegar uno que otro caso, pues, pero el procedimiento al final es el mismo, ¿no? Los mismos mecanismos, se aplica una batería de pruebas psicológicas, ¿no? Exclusivas para cada caso, si bien aquí lo hacemos para víctimas de violencia, pues tendríamos pruebas exclusivas para delitos sexuales y las entrevistas que se realizan, ¿no? Las entrevistas clínico-forenses. Se realiza entrevista con la presunta víctima, pero también se realizan entrevistas con el sistema familiar, porque es necesario saber cómo era la persona antes y cómo es ahora, no después. Si es que han existido cambios o no en la estructura de personalidad y cómo esto ha ido afectando, porque en audiencia pues es necesario poder informar y que se visualice cuál ha sido esta afectación, ¿no? Si por un lado tenemos una secuela, algún tipo de afección, sé que se puede combinar en cuanto a la lesión, perdón, y en cuanto a la secuela puede ya existir algún tipo de trastorno que efectivamente esté influyendo en el desenvolvimiento normal de esa víctima, ¿no? Todo eso nos permite, y la información y con las entrevistas, el resultado de las pruebas y la teoría nos permite realizar una triangulación de la información para poder evidenciar un resultado final. Es decir, si es que existe o no la presencia de un daño psicológico, de un trastorno psicológico que se lo puede explicar en tales características, ¿no? Una vez se haya cometido este hecho y que la persona haya puesto una denuncia, pues entonces toca valorar todas las esferas de desenvolvimiento y sobre todo prestar atención a cómo era esta persona antes y después de lo que sucedió, ¿no? Entonces nos servimos de estas de diferentes estructuras justamente para poder tener el resultado final. Luego se presenta pues el informe y claro, la conclusión siempre va a estar en relación a la presencia o ausencia de daño psicológico en relación al hecho, a ese hecho denunciado o a la historia de violencia que ha venido siendo víctima esta persona. Ya dependiendo de lo que refiera también la persona, ¿no es cierto? Sí, depende de los casos, ¿no? Porque como aquí tenemos los casos de violencia y son diferentes tipos de trámite, puede hacerse solo en relación al último hecho o en relación a la historia de violencia que esta persona ha vivido. En delitos sexuales puede ser que haya sucedido una sola vez, como puede ser que hayan sucedido algunas veces y desde hace qué tiempo viene sucediendo esto, ¿no? Eso con eso, no solo la entrevista con la presunta víctima, sino con el sistema familiar para que nos puedan aportar mayor información. Y si son niños, niñas o adolescentes, pues también los colegios o las maestras suelen ayudar con información extra para poder armar un informe que sea completo, ¿no? Que no tenga ningún espacio por ahí para cuando se defienda en audiencia justamente este informe no pierda el valor. Claro. Y en cuanto a lo que es familiar, ya que usted menciona, doctora, ¿qué tal ese apoyo familiar en estos casos? ¿Vienen acá, se reúnen? ¿Cómo es que hacen esa terapia familiar? ¿Sería así? No, no es terapia, ¿No? eso Sería es solo ya valoración psicológica valoración, para emitir el informe forense. No ya. se hace terapia, se llama a las personas que están Sí. cerca de la víctima para hacer una entrevista psicológica. Entonces la entrevista psicológica. Y vienen, sí, en Sí, algunos puede de ser los que casos. vengan, puede ser que no vengan, puede ser que inicien el proceso, puede ser que no continúen con el proceso, o sea, hay de todo. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros no damos ese tipo de contención, siempre lo hace Fiscalía, ¿no? Y Fiscalía tiene la unidad, la UAPI, que se encarga de
de la protección a víctimas y testigos. Entonces, ese es otro proceso. Ese es otro. Claro, o sea, hay que tener claro que una cosa es que nosotros somos psicólogos, pero actuamos como peritos y yo trabajo bajo orden judicial. Si la víctima necesita terapia y todo esto, pues podemos derivar a que vaya a terapia, pero no lo hacemos nosotros. Claro, ustedes Como ya primer momento se hace una contención en crisis, es todo. Y de ahí el informe, y si necesita algún proceso para la víctima o para el sistema familiar, eso ya lo tienen que hacer de manera independiente. Claro, sí, sí, tienes razón. Entonces es más ya, es el informe en sí y ya Sí, se deslindan más o menos claro, así. es que no es nuestra figura, ¿no? Lo que pasa es que si bien se tiene la formación que nos dan las universidades, siempre son 100% psicoterapéuticas, ¿no? O sea, la gente, los psicólogos salimos a hacer psicoterapia. Claro, así Pero es. la formación ya, la especialidad en forense, pues nos limita y a nosotros no nos permite ser juez y parte. Yo no puedo hacer un informe pericial y dar terapia a la misma persona, eso no va No así, es permitido. no es procedente, ¿no? Porque terminaría yo siendo juez y parte dentro del mismo proceso. Entonces, por eso mi trabajo es exclusivo de hacer peritajes. Entonces, doctora, para concluir más o menos, podríamos decir que una de las secuelas puede ser que manifieste una falta de interés en ir a clase, puede ser así, Pues su que bajo rendimiento académico, una depresión, si hablamos de que de un adolescente o de una persona ya mayor. Claro, depende de la edad, depende de la etapa del ciclo de vida en que se encuentre la víctima, ¿no? Ya. Pero claro que van a haber un montón de cambios, tanto dentro del ámbito relacional, con la familia, más introvertida, depende si antes era extrovertida, ahora la persona es más introvertida o no. Eso va a depender mucho de la estructura de personalidad, pero lo importante ahí, como factores externos que nosotros valoramos, que son el sistema familiar, social, laboral y emocional, es también el poder saber cuál era esa estructura de personalidad y si es que existe un cambio en esa estructura de personalidad. Claro, a partir de eso ya se produce una secuela mayor, pues la lesión es algo más un poco leve, podría decirse, pero normalmente siempre viene acompañada de una lesión y posteriormente una secuela psicológica para poder generar un daño psicológico, ¿no? Y este daño afecta o no en el desenvolvimiento de cada una de las esferas de su desarrollo. Claro que sí. Ese entonces sería, doctora, pues el término de nuestra entrevista. Se le agradece muchísimo y estaremos por aquí en otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.